¿Qué onda? ¿Cómo estamos? Bien, 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 bien. ¿Cómo ves esta semana? Estuvo buena, ¿no? Pues hay muchos temas Hoy- nacionales, locales, internacionales, ahorita me he enfocado domésticos, más ahorita me he enfocado más en lo internacional porque es lo que más me ha llegado de información. Pues no, también está el asunto de la Wallace. La que, si no me recuerdo, algo tiene que ver con cuestiones de sus hijos, ¿no? Que estaban desaparecidos y todo eso. No, de un supuesto secuestro y homicidio. Es una señora, ay, ¿cómo se llama? Déjame ver. Isabel Miranda de Wallace. Sí, he escuchado su nombre, pero digamos que la están... bueno, en su momento hizo muchas denuncias, ¿no? Referente a lo que mencionas. Pues más bien fabricando culpables. Bueno, en su momento se creía que era verdad, bueno, los medios ya ves cómo son. Y y ahorita ha ido descubriendo que todo era puro montaje, nada más, para obtener recursos. Pues esa es una hipótesis. Ah, es lo que hasta ahorita se presume. La otra es que era para encubrir a su hijo que andaba en nexos con el narco y para protegerlo, fabricó su secuestro, su asesinato para que ya no lo buscaran. Esa es otra hipótesis. Y luego la señora, bueno, hay un libro que escribió Ricardo Rafael, un periodista, que se llama Fabricación, donde se ocupa de todas las triquiñuelas alrededor de este caso del supuesto secuestro y asesinato. Cuando apareció el libro, la señora también se murió. Casi, casi, digamos, de manera coincidente. Ujú. Y resulta que, pues en el libro se exponen precisamente todas las mentiras que la señora fabricó. Por eso el libro se llama Fabricación. Pues pasado el tiempo, el día de hoy, no de ayer, no, de hoy, Ujú. supuestamente se leyó una carta de ella, que se supone está muerta, a Ciro Gómez Leiva. Y en el programa de Ciro Gómez Leiva, el hermano de la Wallace leyó esa carta, donde denuncia a los magistrados que van a decidir sacar a los que están en la cárcel y que les fabricaron el delito del secuestro y del asesinato. Entonces, se van presentando como simultáneamente hechos como la aparición del libro, la muerte de la señora, la aparición de una carta, en los momentos en el que la Suprema Corte va probablemente a decidir por liberar a los que habían sido acusados falsamente en estos delitos. Aquí el asunto es, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué toda esta truculenta historia? ¿No? Porque está muy truculenta. Entonces, te digo, la hipótesis es de que para proteger a su hijo tuvieron que fingir su secuestro y su asesinato. Que además
No se ha comprobado ninguna de las dos cosas, ¿eh? El supuesto secuestro se empezó a construir a partir de una gota de sangre y acusar a varios, entre ellas, ¿te acuerdas de la francesa Lacassés? Sí, que fue, bueno, después se supo que era un montaje de Loret de Mola. Ándale, entonces todo es un montaje, porque la supuesta gota de sangre no corresponde a su hijo o no corresponde al supuesto papá del joven. Entonces, todo está chueco y pudo avanzar esto porque la señora Wallace contaba con la protección tanto de Genaro como García de Luna. García Luna como de Felipe Calderón, ¿no? Uh-huh. Entonces, una hipótesis de por qué aparece esta carta, que ya la pusieron en duda por el lenguaje utilizado, por la firma, a tal grado que incluso no solamente se sospecha que su hijo no fue asesinado, no fue secuestrado, sino que incluso la mamá, que supuestamente ya se murió, tampoco está muerta. No, es para una novela de suspenso. Y el libro que, si quieres, yo te lo mando. Ya lo conseguí en digital. Sí, ahorita me acuerdo de Florence Cassé, se llamaba, ¿no? La francesa. Ándale. Y sí, fue bueno, en sí no me acuerdo si fue exactamente de Loret de Mola, pero Televisa. Sí fue. Estaba, ahora sí que inmiscuido, todavía me acuerdo del reportaje en el que supuestamente fue todo en vivo y el reportero, decía, no, ahorita estamos en ese entonces la Policía Federal, creo que hasta algunos militares por ahí. O sea, todo fue muy... en su momento a lo mejor algunos creerían que fuera real, pero yo me acuerdo haberlo visto en vivo en ese entonces. Y había algunas cosas que como que no cuadraban. Si no mal recuerdo, yo andaba por ahí ya de la prepa o algo así. Pero ahora sí como que no cuadraba el círculo en el triángulo. Y con los años pues fue dándose pues la presunta, ¿no? Sospecha de que todo lo que había construido Loret de Mola, hijo, porque todavía en ese entonces había cierta influencia del papá en otros medios, pues era todo armado, ¿no? Incluso ahorita, todavía a la fecha, con lo que estaba sucediendo en Estados Unidos, vemos que pues sigue teniendo esa costumbre Loret de Mola, ¿no? Ahorita estaba simulando que no, que estaba en medio de las trifulcas ya en California, y otros sacándole video con celulares de que nada más era puro teatro, ¿no? Entonces, regresando a este caso, más con ahorita que está en la cárcel en Estados Unidos, García Luna, pues sí genera muchas sospechas. Y también por ahí estuve leyendo que incluso la señora Wallace tenía acceso a pues sitios de alta seguridad de la entonces Policía Federal, en la que pues prácticamente nadie debería de tener acceso más que el presidente, en ese momento el secretario de Seguridad Pública, que era García Luna, y la señora entraba así como si nada, ¿no? Tenía acceso a las cámaras, tenía acceso a todo, y pues sus afirmaciones eran pues muy contundentes en principio, pero ya después como que le iba cambiando, ¿no? Le iba agregando, quitando,
modificando y no sé si no se daba cuenta o era tanta la protección que tenía que pues de valía, ¿no? De el mentir, porque ya con los años pues uno se va dando cuenta, ¿no? De que hay ciertas cosas que de por sí, ¿no? Cuando uno percibe algo, un hecho, es normal que se cambien algunas cosas, ¿no? Pero ya el modificar incluso o el tener a ciencia cierta lo que pasaba en lugares donde pues normalmente uno no sabría qué pasa después, a menos que se haga toda una investigación, pues uno se quedaría así como lo que acabas de decir, ¿no? Como si estuviera escribiendo una novela donde ella fuera la escritora y supiera exactamente cuáles son los personajes, qué dijeron, qué hicieron, qué, qué pasó, ¿no? O sea, creo que tenía un montón de información más que las mismas autoridades de aquel entonces. ¿No? Y De aquel ahorita, entonces y de este entonces. no, y de este entonces también, ¿no? Y pues sí, ya no me acordaba que apenas no tiene muchos meses, creo que fue este año, que falleció, ¿no? Sí, apenas debe tener unos 2 o 3 meses, más o menos. Ujú. Sí, entonces Y toda sí, una historia. yo ahorita estoy viendo que la de Florán Cassés es otro caso. Es otro caso, pero me acordé de ella, ahorita que Sí, mencionabas a la francesa. Entonces tiene que ver con otro caso totalmente distinto, pero fue también en la misma época o le tocó a Fox en ese entonces, ya no recuerdo. no, Calderón. Fue Calderón también. Sí, Híjole. sí, sí, sí. Uno de los, una hipótesis de que todo se está moviendo porque apuntan a Calderón como un responsable que tiene que ser primero investigado, Ujú. aprendido, si resulta responsable, condenado. Y que quieren parar eso como, como sea, ¿no? Y porque ya el otro cuate, el García Luna, pues ya está en la cárcel. Y entonces, de lo que se... Y también saldría mucho más dañado de lo que está el PAN, ¿no? Pues sí, pues le tocó en ese entonces, pues muchos de los que hoy están en la cúpula aún, pues eran parte de esa legislatura, en tanto en la Cámara de Diputados, senadores y algunos directamente en el Ejecutivo con Calderón. Sí, fíjate, supuestamente la Isabel Wallace, Miranda de Wallace, Ujú. falleció el 9 de marzo, 8 de marzo, o sea, hace Es 3 meses. exactamente el Día de la Mujer. Así es, de veras, el 8 de marzo. Sí, Ah, caray, bueno, pues ese día supuestamente falleció, pero ya hay muchos que ponen en duda esa muerte, ¿no? Incluso el que más sabe del caso, que es Ricardo Rafael, el autor del libro Fabricación, desde el principio dijo que todo estaba muy oscuro en torno a ese fallecimiento. No hay una acta de defunción, sí hubo un sepelio, pero nadie pudo constatar que lo que estaba dentro de la caja estuviera ella. Este, y que tampoco hay constancia de que haya muerto en el hospital donde dicen que falleció. En fin, hay un montón de detalles que permiten especular en torno a que todo es por eso el título del libro, Fabricación, ¿no? muchas irregularidades. Pues contradicciones,
Sí. No, lo que pasa es de que, bueno, viendo todo lo previo a las elecciones del Poder Judicial, esto también conlleva al porqué, sobre todo de los panistas, el que no se llevara a cabo este ejercicio, ¿no? Porque aunque algunos de los magistrados, dos o tres, ¿no? Magistradas van a quedarse en el Poder Judicial, pues el resto es relativamente nuevo y vamos a ver cómo es que actúan, ¿no? Porque no por llegar, digamos, fuera del Poder Judicial, le digo a excepción de, creo que son tres juezas, bueno, tres magistradas, pues van a actuar de manera, que sería imparcial. Vamos a ver si este plan C, pues de verdad ayuda a que la justicia se dé en caso de ser responsables, claro, porque ahorita estamos hablando de de pura presunción, pero de acuerdo a lo que se ha visto, lo que se ha documentado y posiblemente el contenido de este libro, que espero me lo compartas, pues uno pueda entrever, pues sí, deja mucho que pensar y probablemente la nueva corte de la Suprema Corte de Justicia pues abra la investigación, porque hay muchas cosas que sucedieron del 2000 al 2000, que sería 12, que pues no se ve claro, y sobre todo, ¿no? Porque quien fue secretario de Seguridad Pública, pues ahorita está ya sentenciado en Estados Unidos y difícilmente pues uno pensaría que estuvo solo en toda esta situación, ¿no? Tuvo que haber algo ahí. Pero eso ya no le corresponde a los Estados Unidos, ya le corresponde a la justicia mexicana investigar. Sí. Y ahí está, por eso te digo que hay temas nacionales, locales, pues lo de la famosa ley censura, ¿no? Que, bueno, eso le pusieron, aunque es una ley que se aprobó para el ciberacoso. Es que tiene que ver más con una cuestión que sí se necesita, sobre todo en las redes sociales, para la población en general, pero se ha politizado y también las respuestas del gobernador no han sido quizás las más, no sé si decir correctas, porque pues hay una respuesta como tal que uno pudiera decir, esta debería de haber dicho, y con eso se hubiera librado de toda la crítica. Pero hay muchas actitudes últimamente, que ha llegado incluso a nivel nacional, en las que, bueno, actitudes, conductas, algunos pensamientos, digamos, que ha compartido de manera pública, pues dejan entredicho si esta ley, insisto, si es necesaria para la población y sobre todo aquellos que utilizan redes sociales y que de verdad viven un acoso dentro de las mismas, pues no lo han manejado quizás de esa manera, y ahorita pues se piensa que es una ley censura para principalmente medios de comunicación y otros que se atrevan a hacer alguna crítica hacia el gobierno de Puebla específicamente. Bueno, es que las críticas pues vienen de la oposición. Sí. Y recuerda que también Claudia Sheinbaum detuvo la aprobación de una ley que también le pusieron ley censura, que es una reforma a los medios de comunicación, que tiene que ver con la comunicación. Entonces, están tratando de identificar una ley con una propuesta de ley que todavía se está discutiendo.
Y es, Claudia hoy en la mañana llamó la atención en que uno de los temas que la oposición ahorita está tomando es el de la censura. Entonces, digamos que es parte de una acción política, pues para fortalecer a la oposición, ¿no? A ver si la gente les puede hacer el caldo gordo. Pues ahorita desde la mañanera no hay una reportera, ahorita no me acuerdo la verdad de su nombre, porque pero ha estado como que en el ojo de las redes sociales, que pasó de ser criticada por la manera en que ha hecho sus preguntas, que más que preguntas son aseveraciones y casi confrontación con la presidenta Sheinbaum. Y ahorita en varios lugares he estado viendo que dicen, ha sido censurada esta reportera, ha sido vetada de las mañaneras esta reportera. A ver si ahorita te digo su nombre. Ah, no, sí, la Aide, ¿no? Ajá, creo que sí. No me acuerdo bien de su nombre. Pero el punto es de que, pues también, si uno es crítico en cuanto a quienes vemos las mañaneras, pues también luego ya no daba oportunidad a otros reporteros de hacer preguntas. Sus intervenciones pues eran mínimo de 25 minutos, ¿no? Cuando la mayoría a veces hacía preguntas muy concretas y 10 minutos como máximo, a menos que fuera un tema muy importante, la presidenta ahondaba en el tema y se hacía un poco más extenso, ¿no? Pero en este caso la presidenta escuchaba, hacía interrupciones muy puntuales o tratando de ser puntual, pero la reportera sí, ya había momentos en el que hasta los mismos compañeros de reporteros, de sus propios colegas, ya hasta decían, oye, danos chance de preguntar, ¿no? Porque yo que sepa, no es tan fácil, o no pueden estar todos los días en la mañanera, creo que llevan un ritmo, ¿no? Para poder tener ingreso, ¿no? Cada cierto tiempo. Pues creo que tener ingreso las veces que quieran. Las preguntas creo que se van sorteando. No sé cuál sea exactamente el reglamento, pero sí incluso esta campaña a favor de esta periodista, que además es cansadísima, ¿eh? Sí. Porque no pregunta. Exacto. No pregunta. Y pues se cae por su propio peso porque pues la deja. La gente, los periodistas se quejan de que cómo es que la mantienen tanto tiempo, pues precisamente para que no digan que la están censurando, ¿no? Y se aprovecha de esa situación, pero no entiende. Ni va a entender. Y creo que sí le falta un poco de neuronas, pero sí se nota que está apoyando al PRI, al Beltrón muy especialmente, ¿no? Sí. Entonces, pero pues ahí va. Por cierto, otro tema es que hoy cumplió fue su cumpleaños, es el cumpleaños de la presidenta. Y para sorpresa de muchos, digo, por aquel meme de Peña Nieto, ¿no? De cuando alguna vez hizo por ahí alguna declaración en algún evento público y se le quedó abierto el micrófono, ese famoso de ya sé que no aplauden. Pues aquí fue todo lo contrario, creo que hasta le cantaron las mañanitas a los reporteros, ¿no? Sí, y bueno, para mí lo importante es 63 añotes, ¿eh? Y no se le notan. Bueno, ahorita porque apenas lleva aquí 7 meses, 8 meses de gobierno. Espérate cuando lleguen los 6 años, porque, por ejemplo, vimos a López Obrador
diferente en el 2018 al 2024. Y pues ahorita sí ha tenido muchas confrontaciones con el vecino del norte y muchas confrontaciones internas también. Pero de todos modos, a sus 63 años no se ve mal, ¿eh? No, sí, se ve joven. Se ve mucho más joven. Pero pues ya son 63 añotes. Yo pensaba que tenía menos, la verdad. Hasta Es hace que se poco. ve que tiene la apariencia de ser más joven. Sí. Y fíjate que, a diferencia de lo que tú dices, como que parte de su sabiduría es no estresarse. O sea, toma decisiones de la mejor manera posible, pero sin sentirse en la obligación o sin sentir la presión de que tienen que ser siempre las decisiones correctas, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir? Que tiene una formación política y académica donde toma las decisiones que considera mejor fundamentadas y ya. No se preocupa si las tomó bien o las tomó mal. Si se equivocó, pues ya en los hechos se verá y bueno, corrige. Es el método científico, ¿no? Si te equivocas, pues aprende, corrige y aviéntate otra. Entonces, no la veo muy presionada. Yo sí la vi presionada un poquito antes de que tomara el poder Donald Trump y en las primeras semanas porque comenzó con todo. Porque sí le vi un pequeño tic que tenía, digamos, en el cuello. Entonces tenía un pequeño movimiento muy sutil, muy sutil. La vena. No, en el movimiento de la cabeza, o sea, que tenía muy tenso el cuello, entonces había Mm, como una oscilación del cuello y pareciera que estuviera moviendo un poco la cabeza de un lado a otro, ¿no? Izquierda a derecha. Eso fue al principio. Ahora la veo solamente cuando son temas muy donde ella sabe que tiene que dar una respuesta, pero ya en otros temas como que ya va tomando, diríamos en mi pueblo, callo, es decir, ya va viendo en qué sí preocuparse, en qué no, cuáles son los temas en los que debe dar importancia, en cuáles sí, pero también omitir su respuesta también eso es una respuesta, ¿no? Delegar la responsabilidad a quienes les corresponde, por ejemplo, a la Fiscalía, al Poder Judicial, a la Cámara de Diputados. O sea, ya como que va viendo, ¿no? Cómo es moverse en esa estructura del gobierno y eso también la ha hecho que se vea cada vez más relajada, ¿no? Entonces, o es lo que yo he estado observando, pero sí, ese tic hace algunos meses y con toda razón. Sí lo noté un poco, pero ya en las últimas semanas, 2 semanas, quizás 3, ya no le he visto ello. Y por ejemplo, ahorita, ¿no? Muchos dicen, no, la gente le ganó a la presidenta. Eh, es un decreto, no es una ley. Entonces el decreto pues tiene caducidad. Vamos a ver qué sucede porque los maestros pues han recuperado muchos derechos que les fueron quitados, ¿no? Durante los últimos 25 años. Eh, y ahorita los recuperaron, pero todavía querían más, ¿no? Sobre todo esta parte, ¿no? De que se jubilaran a una edad temprana, pero bueno, ya puso y el decreto va a hacerlo mientras dure la presidencia de
Claudia Sheinbaum, de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y pues yo no veo de dónde digan que la CENTE ganó. Si hubiera sido todo un proceso legislativo, quizás podríamos hablar de ello, pero yo creo que un decreto fue lo más sano y creo que fue lo más inteligente que pudo haber hecho ahorita en el conflicto, digamos, más mediático que hubo previo a las elecciones de Poder Judicial y posterior a nivel nacional. Hay varios, ¿no? Pero por lo menos este fue el más mediático y creo que fue una buena salida, según lo que observo. Fíjate que al que sí vi ya descompuesto, fue a Trump. El día de hoy. Sí. Porque sí debe ser. Fue un golpe el que no lo hayan tomado en cuenta. Y de eso se quejó, ¿no? De que supuestamente se había acordado de que ya no iban a soltar misiles y colgando el Netanyahu, ¡pum! Vale, ahí van los bombazos, ¿no? Fíjate que, bueno, la pregunta que yo me hago es por qué Netanyahu, efectivamente, hizo a un lado a Trump. O sea, ¿por qué lo retó? O si no lo retó, ¿por qué no lo obedeció? Y la respuesta que yo tengo así de manera inmediata es que frente a Netanyahu, Trump ya no tiene autoridad. ¿Y por qué no tiene autoridad? Porque los Estados Unidos, quienes tienen la posibilidad de tomar grandes decisiones, seguramente ya le dijeron a Netanyahu que no le haga caso, ¿no? Que es una piedra en el zapato. Entonces, eso solamente lo saben ellos, ¿no? Yo estoy especulando, porque, digamos, su arrogancia no corresponde a ese comportamiento que hoy tuvo, ¿no? Estar enojados y hasta decirle peradas. Sí, al final de su declaración dijo por ahí, ¿cómo decirlo en palabras bonitas? Carajo. Sí, como una traducción, así como en doblaje. Maldita sea, casi, nada más. Por ponerlo menos. No me hacen caso, ¿no? Y se dirigió directamente a Israel, cosa que uno pensaría que tendría que haber hecho hacia Irán. No, lo hizo hacia Israel el reclamo hacia Netanyahu. Fíjate que hacia Irán no, porque no tenía ascendencia. Él se presenta como mediador. Yo lo voy a arreglar. Y el mayor compromiso hacia él era Israel. Y el que haya considerado, digamos, Irán más en serio el papel de mediador del Trump, sí es para molestarse, ¿no? Y más conociendo a Trump como es, quería que lo obedecieran todos, los dos. Ahora, ahí la pregunta es, ¿y por qué no obedeció Netanyahu? ¿O por qué obedeció Irán? Irán es una jugada política. Exacto. Digamos, y además se arriesgó, sí, porque el líder religioso la semana pasada había declarado que jamás, ¿no? Que en la sangre de Irán no estaba la rendición.
que estaban acostumbrados a pelear hasta el fin. Y el que contradijo a esta autoridad religiosa, que es la máxima, fue el presidente de Irán. O sea que ahí se presentó una contradicción al interior de la estructura política de Irán. Que ahorita hay sospechas de que ya fue, o si no es que ya, digamos, fue eliminado. Está muy mal herido. ¿Quién? Es que ahorita se me va su nombre, pero la autoridad religiosa, digamos. Entonces ahorita por eso es que ha tomado la batuta un poco el presidente de Irán, más que dirigente religioso. Entonces, pero fíjate que no es que esté o no presente, es la palabra. O sea, digamos, en términos de declaraciones, se presentó una contradicción. Entonces, casi Israel lo que hizo fue que esta aceptación de la paz por parte de Irán se entendiera en Irán como una rendición. Entonces era causarle un problema político al interior de Irán, pero al mismo tiempo es una tirada de tres bandas, ¿no? Al mismo tiempo puso en entredicho la autoridad de Trump y casi puedo decir que efectivamente las contradicciones en la estructura política de los Estados Unidos está haciendo agua, porque una de las promesas, y creo que una de las más importantes de Trump, fue el que no iba a alentar ninguna guerra. Entonces, muchos medios empezaron a señalar que Trump ya se metió en la guerra porque mandó a bombardear. Pues incluso ya en Estados Unidos ya pusieron en duda, ahora sí como la Wallace, ya pusieron en duda que efectivamente se haya llevado a cabo ese bombardeo que Trump dijo que había hecho para eliminar las instalaciones nucleares de Irán. Entonces, es un juego de propaganda de los medios, unos a favor de uno de los contendientes, otro del otro contendiente, y es muy difícil de entre toda esta propaganda a favor y en contra encontrar la información. ¿Cuál es la información? ¿Sí o no se llevó a cabo el bombardeo? Unos dicen que sí, otros dicen que no. Hace rato vi unas fotos que sacó la prensa rusa de ese lugar donde supuestamente fue bombardeado Irán por los Estados Unidos. Una foto de ese lugar el día de ayer y el día de hoy. Y no hay una gran diferencia. Sí, se ven algunas perforaciones y las entradas, digamos, colapsadas. Pero, pues, nada más había ahí que carreteras, un edificio. El edificio pareciera que sí fue destruido. Hay 3 huecos en 2 zonas, bueno, 2 zonas y cada zona con 3 huecos un poco pues visibles, que sí pareciera que están grandes, pero lo que sí se está
desestimando. Uno es que, pues lo que dijo Trump, ¿no? Que había eliminado por completo, ¿no? Pues estas instalaciones donde se presume que están o estaban construyendo armas nucleares, ¿no? Que Irán siempre ha mencionado que ha sido solamente para pues beneficio civil. Y por otro lado, también Israel ha estado publicando fotografías donde un día antes o dos iban camiones, ¿no? En que presumen ellos, los de Israel, con su inteligencia, que estaban, bueno, ya sabían que iba a suceder este bombardeo y estaban sacando el uranio para trasladarlo a otro lugar. Y ahorita digamos que su argumento de Israel es que quieren tener certeza de que ese uranio enriquecido pues sí haya sido eliminado, porque si no, entonces sí estarían justificando el ataque, de que sí estaban yendo en contra de Irán por las armas nucleares, cuando bien sabemos que por el antecedente que tiene, que por cierto ahorita se ha callado en todo el mundo lo que ha estado pasando en la Franja de Gaza por esa situación entre Irán e Israel, pues pues digamos que Israel no es un santo, ¿no? En esta cuestión, aunque ahorita en una reunión que hubo ahí en la ONU, pues se ponen así, ¿no? Como si ellos fueran los buenos de la película, hacen una crítica hacia otros gobiernos que están representados en este sitio de, si no me recuerdo, es algo referente a la seguridad internacional, en el que prácticamente en su cara les dijo cobardes a todos. A mí se me hizo un atrevimiento muy fuerte en esa reunión. Entonces, pues cada quien habló. Lo que no me gustó de esa reunión es que todos los países o los que estuvieron reunidos ahí parecía que tuvieran un guión, ¿no? Todos decían lo mismo, se tardaban lo mismo, o sea, digo, por lo menos le hubieran cambiado algunas palabritas, ¿no? Pero decían exactamente lo mismo. Y ya cuando les tocó hablar a Israel e Irán, ahí sí se explayaron sus dos representantes, pero algo que me llamó la atención es lo que declaró la representante de Estados Unidos, ¿no? Donde sí mencionó que Israel pues tenía mucho de responsabilidad, sobre todo hablando de Gaza. Y después tuvo que corregir, ¿no? Tuvo que decir, no, Israel no, Irán. Entonces, me llama la atención que, pues, en ese lapsus, ¿no? Como que se le fue al representante de Estados Unidos, quién era el bueno de la película y quién era el malo, cuando el guión era decir, el bueno es Israel, el malo es Irán, y en ese momento se le fue, ¿no? Y tuvo que corregir unos segundos después. Entonces, ahorita que mencionabas todo ello, para muchos sí es lo que ahorita acabas de mencionar. Sería una gran simulación, digo, hablando de cuestiones locales que hablamos al principio, sería una gran simulación el que se hayan puesto de acuerdo Irán con Estados Unidos y que hayan excluido a Israel, cuando en teoría pues están como uña y carne Israel con Estados Unidos, no con Irán. Pero bueno, todo, o por lo menos es lo que se menciona en los medios estadounidenses, todo apunta a que pues es una negociación que hizo Trump para que, pues ves que quiere a fuerza el Nobel de la Paz. Por eso es que quizás esté atacando un poquito mucho hacia Israel más que hacia Irán. Pero entonces uno se pregunta, a ver, entonces ¿qué está pasando aquí? ¿De verdad hay conflicto? ¿No hay conflicto? ¿Esto fue armado? ¿Quién sí está haciendo caso? ¿Quién no? O sea, como que, o sea, el Ayatollah dice una cosa, el presidente dice otra cosa, Netanyahu dice otra cosa, Trump dice otra cosa, China y Rusia se ponen en una posición distinta, ahorita ya reculan y mencionan que mejor hay que ver esto con prudencia, ¿no? Que, o sea, como que hay algo raro, ¿no? En toda esta situación. No sé cómo tú lo ves tú. Pues es política internacional. Además, no podemos olvidar que hay otra guerra.
la de Rusia contra Ucrania. Entonces, si está en entredicha la fortaleza de los Estados Unidos, pues digamos que efectivamente se está desarrollando en tiempo real el desmoronamiento del imperio norteamericano, ¿no? Pero ¿cuál va a ser el costo? Porque aquí ya sabemos que el costo político va a ser uno para Trump y para todos sus representantes ahorita en las intermedias, que ya no falta mucho, falta año y medio, a lo mucho, si no es que antes, porque no es exactamente la fecha que sean las elecciones intermedias allá en Estados Unidos, ya próximamente, en el 2026, si no es que estoy mal en las cuentas. Y pues el mensaje hacia el mundo, pues más que hacia el mundo, los planes que tienen, porque no es Estados Unidos. Lo que sí he estado leyendo es de que esto ya tiene mucho tiempo en el que pues se viene como planeando, por lo menos desde la Segunda Guerra Mundial, ni siquiera a finales, sino desde que estaba la Segunda Guerra Mundial hacia acá, por parte del Reino Unido principalmente. Y ahorita pues digamos que todo ese plan que se ha tenido desde las últimas décadas a la fecha, pues ya se estaba tambaleando, ¿no? Entonces se tuvo que intentar poner orden porque, pues sí, Netanyahu, pues digamos que se ha salido un poquito del guión, ¿no? Ha querido acelerar mucho las cosas, principalmente ahorita en la Franja de Gaza, pero ahorita atreviéndose a pues atacar a Irán, ¿no? Y después esconder la mano y todo lo que ha sucedido en los últimos 10 días. Entonces ahorita pienso que Trump quiere poner mano dura, pero si todo esto es simulado, la pregunta es hasta cuándo, sobre todo Netanyahu, va a aguantar las ganas de seguir con sus propios planes, que viendo declaraciones de él desde, creo que desde que tenía como 40 años o menos, tiene para Medio Oriente, ¿no? Que coincide con Reino Unido, ha coincidido por lo menos del 2001 a la fecha con Estados Unidos, pero él quiere que se dé ya, ¿no? O por lo menos es lo que he visto en los últimos meses. Ahora sí, vemos las cosas, digamos, desde fuera de los nacionalismos y más, digamos, en el plano de las oligarquías, que además no tienen nacionalismo las oligarquías, quieren controlar el sistema financiero, obtener ganancias. Incluso dentro de sus planes está el detener el aumento de la población por todos los medios, ya que es imposible a corto plazo y a mediano plazo, tal vez la colonización de otro planeta que tenga las condiciones de la Tierra, pues convertir a la Tierra en su hogar para ellos, con el mínimo de personas proletarias, pues para que pueda darles un buen servicio. Que si avanza la inteligencia artificial, muchos de los servicios que hoy hacen los seres humanos, pues pueden ser los artefactos, ¿no? Quienes los proporcionen. Entonces, una guerra convencional, como parece ser la de el Oriente Medio, incluso
Irán le avisó a los Estados Unidos que iba a bombardear una de sus bases militares. Sí, como reciprocidad. Entonces, les avisó para que no hubiera muertos. Y ya que echó las bombas, entonces, este tipo de acuerdos, pues despiertan la sospecha de los que están también en este conflicto, y sobre todo los israelitas, ¿no? No, pues ya se pusieron de acuerdo estos cuates. Entonces hay que romper. El chiste, creo yo, de los de Israel es comprometer cada vez más a Estados Unidos en la guerra, porque quien ganaría, digamos, en términos financieros, pues sería la opción demócrata, ¿no? Que son los promotores de las guerras por todo el mundo, cosa a la que se oponía Trump. Yo no voy a avalar ninguna guerra. Entonces esa promesa ya quedó comprometida. ¿Pero a qué grado? Pues al grado de que Israel ya le dijo fuchi, no lo obedeció. Entonces, si el conflicto es entre oligarquías, la oligarquía que puede ganar las dos guerras, tanto de Rusia, Ucrania, como la de Irán, Israel, es la que, digamos, está de alguna manera representada por el Partido Demócrata en los Estados Unidos. Cosa que quería impedir Trump. Y ahora recuerdo cuán furioso se puso cuando Elon Musk, cuando rompió con él, dijo que ahora iba a apoyar al Partido Demócrata, lo amenazó. Ni te atrevas a hacerlo. Y Musk reculó, nomás dejó, incluso dejó entrever que era un bocón nada más, ¿no? Entonces el juego de la guerra es un juego donde hay, como en toda política, hay traiciones, hay dobles intenciones, hay mentiras, y sobre todo hay políticas de los contendientes para que la gente común y corriente no se inmiscuya. No es asunto de los pueblos. Esos están para ser sacrificados. Recuerdo la Ilíada de Homero. La Ilíada de Homero no es más que eso. Mientras los dioses se emborrachan, comen, fornican, ponen a los humanos que tienen, pues son representantes de un sector, peleen entre sí. Finalmente, los dioses dicen, bueno, ya ahí muere, vamos a pararle porque ya estamos cansados. Pero los muertos fueron los hombres, no los dioses. Yo creo que es más o menos un conflicto muy parecido al que pintó Homero, claro, en otras condiciones. Vamos a pelear por la primacía en las oligarquías,
y que se mueran los que se deban morir. Además puede responder al proyecto de abatimiento de la población, ¿no? Entonces, pues entre menos gente haya, pues será un paso adelante a este proyecto de desalojar a los humanos de tercera categoría, según ellos, del planeta Tierra. Hace como 30 años, 40 probablemente, en algún lugar leí que concebían a la Tierra como un jardín, un hermoso jardín, pero afeado por invasores. Dice, ¿quién permitiría que el jardín de su casa, bien cuidado, bellísimo, lleno de flores, de pronto se viera invadido por personas, por gente que no se sabe comportar, que afea el jardín, lo destruye? Así más o menos usaban esa metáfora para decir, eso es lo que está pasando en la Tierra. Hay mucha gente que está afeando al planeta. Y recuerda que ha habido intentos por abatir el crecimiento demográfico. Incluso hubo un tiempo en el que, sin informar a las mujeres, las sometían a tratamientos para hacerlas estériles, cosa que se descubrió y se pudo detener esa campaña. En fin, creo que no podemos olvidar que las verdaderas intenciones son oligárquicas y que están dispuestos como minoría pues a deshacerse de esa mayoría que afean el planeta con sus planteamientos democráticos, ¿no? Pues a lo mejor no democráticos, sino cualquier otra estructura que les permita seguir manteniendo el control. Hasta que ya no les resulte entretenido, ¿no? Porque por ejemplo ahorita ya la democracia ya comienza a ser un problema, ¿no? Entonces van a tener que proponerse algo distinto para poder decir, bueno, ya la democracia no es, ahora qué va a ser. Sí, o sea, esto que acabas de mencionar en cuanto a la población, se quiso implementar en China, o sea, a principios del 2000, si no mal recuerdo. Ves que había leyes donde solamente podían tener un solo hijo o hija. En este caso, por cuestiones de creencias, si era hija, pues normalmente la dejaban, o por lo menos es lo que he escuchado directamente de chinos, ¿no? Hablando de anécdotas de aquellos tiempos, donde decían que si era hombre, pues no había problema; si era mujer, pues prácticamente la dejaban morir, o muy pocos decían, bueno, pues que sea la hija, ¿no? Por cuestiones también que tiene que ver con las herencias y todo lo demás. Pero de repente, de unos años para acá, pues China dijo, no, tengan hijos, o sea, no hay restricciones. Y entonces aquí esa hipótesis es de, bueno, entonces los oligarcas pues son occidentales, ¿no? Y si vemos así el mapa como está, entonces los orientales, a excepción de Corea del Sur y Japón, y quizás por ahí podríamos mencionar un poquito a Australia, pero bueno, digamos que sería punto y aparte. Pero hablando de Oriente, pues estamos hablando de Rusia y China. Entonces pienso que sí, es una lucha desde ahí arriba,
No sé qué tan consciente esté Putin sobre este tipo de circunstancias, pero digamos que sí las entrevé, pero no está todavía en el juego, o todavía no quiere entrarle al juego. Pero en el caso de Estados Unidos, ahorita con este conflicto en Medio Oriente, pues sí se ve que quien gobierna no es ni Trump ni los Estados Unidos, ni siquiera los que están como representantes en la ONU, sino personas que quizás ni siquiera sabemos sus nombres, identidades ni nada. Hay apellidos, ¿no? que surgen después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, pero también son como señalamientos a un modelo capitalista, y entonces son familias que son empresarios y que han sido por mucho tiempo puestos como los responsables de toda esa historia. Puede que sí, puede que no, y que de allí parte esta idea, ¿no? De el exterminio prácticamente, ¿no? del humano, o la sustitución a partir de la tecnología, ¿no? De estas revoluciones industriales que vemos desde el siglo antepasado hasta la fecha, en el que pues pareciera que ese es el objetivo, por lo menos para el Oriente no tanto, o por lo menos no se ve a fechas o sea, actuales, que ya lo acepten. Ya están cambiando un poco ahí el paradigma. Entonces vamos a ver qué sucede, porque nada más China y Rusia están observando, son espectadores, están viendo cómo esa oligarquía que ahorita mencionas, pues ya no se está poniendo de acuerdo, ya hay resistencias. Entonces, pues vamos a ver qué sucede, porque la hegemonía de Estados Unidos, así como en algún momento quizás la tuvo Reino Unido, y podríamos hablar de Francia y podríamos hablar de otros más, pues han ido cayendo. Pues sí, se está buscando, ¿no? Quién, si no es Estados Unidos, quién salga, y quizás si no sale nadie al quite, pues tengan que ver la manera de mantener a Estados Unidos como el representante, ¿no? Y quizás por ello es que vemos estas conductas y actitudes de Trump, que viendo sus antecedentes y su primer gobierno y lo que lleva del actual, sobre todo esas últimas decisiones, yo no veo que haya sido Trump que haya dicho se va a hacer esto. Hay alguien, como bien mencionabas, ¿no? Esta oligarquía que está atrás de, sobre todo en estas últimas decisiones, que le dijo, ¿sabes qué? Vas a hacer esto, vas a decir aquello, y vas a declarar de esta manera, y vas a ponerte en pro y en contra de. Y quizás esto Netanyahu también ya de esto se haya dado cuenta desde hace mucho tiempo, y por ello también sea un justificante o un eh, pues, ¿cómo le podemos llamar? Un argumento, claro, desde la vista de Israel, de todo el genocidio, pues sí, sus acciones genocidas que ha hecho desde ya prácticamente hace año y medio, casi dos, los primeros piques que tuvo hace 3 años con mismo Irán, y que ahora que ve que no puede solo, pues dice, ¿sabes qué, Estados Unidos? O me ayudas, o esto se va a descontrolar, dirían por ahí. Porque él bien sabe, ¿no? Que a las oligarquías le conviene que se mantenga Israel ahí. Por eso es que lo pusieron en ese momento ahí. O sea, no es por cuestiones de creencias, como lo estamos viendo ahorita. Que se maneja así, sí. Pero que sea la parte esencial, yo cada vez lo veo menos, ¿no? Todavía hasta la última grabación que tuvimos, sí decía, no, pues sí, tiene que ver también con las creencias. Cada vez, sobre todo con lo último que pasó en estas últimas horas, eh, me
me voy convenciendo más de que las creencias ya también se están haciendo a un lado para ver este tipo de decisiones que vemos. Uno, resistencia hacia Trump. Dos, ni siquiera es a los Estados Unidos, ¿no? Es a algo que es todavía mucho más grande, en el que ahorita tú hacías mención, y que pues si llega a mantenerse, pues sí se va a dar, ¿no? Lo que tú mencionas, toda esta parte de, pues si no la eliminación, sí el bajar la cantidad de personas que hay en el mundo, ¿no? Porque si fuera eso, entonces dejarían que Irán ganara, ¿no? Porque por lo menos el discurso de los que están en contra de Irán es de esto va a pasar también en tu país, ¿no? Hay que ponerles un freno. Ahorita están bombardeando a Israel, el próximo puede ser en tu país, ¿no? En fin, o sea, hay tanto entredicho, tantas informaciones cruzadas, desinformación, muy poca lógica en todo lo que está sucediendo, indicios de que hay acuerdos ahí, no sé, hay tanta cosa aquí que pareciera que todo está armado y a la vez cada vez un poco creíble. Y yo creo que la cerecita del pastel es que le den el premio Nobel que tanto lo está pidiendo Donald Trump de la paz, ¿no? Ya si se lo dan, es que esto eh, o sea, Loret de Mola no llegaría a tanto, ¿no? Pero sí está armado de una gran producción mundial, política, militar, etc, etc, para que veamos esto que pues ha hecho que inclusive le demos espacio para comentarlo durante muchos minutos, ¿no? A veces hasta más de una hora como la vez anterior. No sé, es lo que observo. No podemos más que con la poca información que tenemos, que no podemos decir que siquiera tenemos una información en términos cuantitativos importante, sí nos podemos, mediante la reflexión, pues poder especular y establecer escenarios, ¿no? ¿Cuál es el escenario que yo veo casi a corto plazo? Ahora va a haber una reunión de la OTAN, ¿no? Está creo que programada. Lo que plantea Trump es que la OTAN ya se haga cargo de sus propios gastos de defensa. ¿Y qué significa esto? Que creo que equivale, por ejemplo, para Canadá, que pertenece al G7 y a la OTAN, estos gastos que ya no quiere hacer Estados Unidos son de miles de millones de dólares. Entonces, cada país ya tiene que ver por sí mismo y cubrir los gastos de defensa. No sé si las economías puedan hacerlo, ¿no? De los países de la OTAN. Ay, perdón. De la OTAN, gracias. De la OTAN puedan hacerlo. En todo caso, la comodidad de pertenecer a la OTAN tenía que ver con que Estados Unidos cubriera buena parte de los gastos. Pues ya no, por lo menos Trump dijo que ya no. Había una condición, ¿no? En el que le decía a los europeos, que son en su mayoría los que pertenecen a la OTAN, que sí iba a permanecer Estados Unidos en esta organización, siempre y cuando el porcentaje aumentara de su Producto Interno Bruto hacia
pues el consumo de armas en pro de la defensa, ¿no? De cada país para que fuera menos el gasto de Estados Unidos que hace sobre la OTAN, ¿no? Algo muy parecido también hizo con la ONU, ¿no? Con su anterior gobierno. Pero ahorita específicamente en la OTAN, sí les digo, ¿saben qué? Si no aumentan el porcentaje en defensa, Estados Unidos se sale. Al parecer, ahorita todos ya aceptaron, a excepción de España, que ahorita vamos a ver si le da una regañiza a Trump como lo hizo con Israel al presidente de España, y cambia de opinión, pero hasta ahorita todos los que pertenecen a la OTAN, a excepción de Francia, dijeron sí. ¿Cómo le van a hacer? Pues quitando prestaciones, ¿no? Laborales, de pensiones, de servicios, sobre todo de salud y educación, y pues varias cosas más para que pues Estados Unidos no se salga de la OTAN. Entonces, pues digamos que por ahí va el gasto que van a hacer los europeos para pues mantenerse, como dices, en esta comodidad a la que se han acostumbrado en las últimas décadas, de que pues Estados Unidos es quien los protege, ¿no? Pues fíjate que estoy ahorita viendo un documento, ahí está en la red, que dice: Zelensky reclama para Ucrania. Recuerda que Ucrania no está en la OTAN. No está. Bueno, Zelensky reclama para Ucrania parte del incremento del presupuesto en defensa de la OTAN. O sea que sin pertenecer a la OTAN, quiere que el incremento de la aportación de los países de la OTAN se vaya para Ucrania. Dice, por lo menos un 0.25% de su Producto Interior Bruto. Fíjate, pues es un montón, ¿no? Sí, sobre todo de Europa. Bueno, por lo menos hasta ahora. Es un montón. Entonces eso es lo que quiere Zelensky. Que no sean gachos y que parte de aumento del presupuesto para la defensa de la OTAN se le dedique a Ucrania. Ahora, no sé cómo puedan justificar los países de la OTAN que buena parte de su presupuesto vaya a Ucrania y no se invierta en sus propios países. Bueno, esa es una cosa que es, creo, importante, porque es una organización mundial, digámoslo así, la OTAN. Otra organización mundial que ya no está recibiendo cuota de los Estados Unidos, o por lo menos no puntualmente y a regañadientes, es la ONU. Otra organización más bien regional, que incluso México no está pagando su cuota, es la OEA. No sé cuántos países más que de América Latina no estén pagando su cuota para la OEA. Cuba no está en la OEA, o sea, ella no paga nada. Venezuela tampoco. Y así hay otros países, ya sea por su postura política o porque pues no tienen recursos, no destinen recursos para la OEA. Entonces, son organizaciones o instituciones internacionales que están en declive. Uh-huh. Entonces, muy pronto vamos a ver cosas que en este momento no podemos percibir, porque no se han dado fenómenos como, por ejemplo, el que la ONU deje de funcionar.
¿Qué quebraría? Todos los proyectos de educación se vendrían abajo. Proyectos culturales. La ONU, ¿qué más? De salud. Por cierto, Estados Unidos tampoco ya estaba pagando, por decisión de Trump, a la OMS, ¿no? A la Organización Mundial de la Salud. Entonces hay una quiebra financiera en el mundo. Y está afectando a estas organizaciones o instituciones internacionales. Tú dices que China y Rusia están a la expectativa. No, yo creo que también están jugando sus cartas. Y una de las más poderosas cartas que tiene, por ejemplo, China, es no inmiscuirse y tomar partido entre, digamos, naciones que están en conflicto y que ningún beneficio le retribuye, ¿no? Además está muy claro, si el enemigo de los Estados Unidos es China, y así lo ha declarado Trump, pues el enemigo de China pues es Estados Unidos. Entonces, entre más se debiliten los Estados Unidos y lo que significa la oligarquía occidental, se va a fortalecer la oligarquía que tú dices oriental, ¿no? No cabemos los dos. Entonces hay una pugna entre la oligarquía oriental y la oligarquía occidental. ¿Quién lleva ahorita las de ganar? Pues todo parece indicar que el Oriente, ¿no? Y fíjate que volvemos a una etapa de la historia de la humanidad muy antigua, donde la luz venía del Oriente y lo conservamos en nuestro propio idioma. Hablamos de quien no lleva buen rumbo está desorientado, que se quiso sustituir por desnorteado, de cambiar el norte, perdón, de cambiar el oriente por el norte. No, pero el norteado es estar perdido. Por eso, pero ya no es el oriente la referencia, sino el norte. A eso me refiero. Entonces, también se ve muy claramente en los mapas. En los mapas antiguos no es, por ejemplo, Estados Unidos o América la que aparece en el centro. Es Europa. Y más mapas más antiguos es el Oriente. Entonces, hay un desplazamiento que incluso se ve del poder político, económico, cultural, que se ve en los mapas a lo largo de la historia de los mapas mismos. Entonces, probablemente dentro de poco, 2 generaciones, o tal vez una, el Oriente siga o se mantenga como el faro de luz y Occidente subordinado al Oriente. Estaba viendo un video de que China ya tiene sus carros voladores, ¿no? Sus autos. Pues están en prototipo, pero ya están muy cercanos. No, ya lo vi. ¿Dónde veo que está? Que no puede ser ese porque tiene hélices. Así como un helicóptero. Y yo creo que la tecnología debe ir más allá de las hélices. ¿Viste la película de Blade Runner? Sí, pero no me acuerdo. La primera.
Pues los autos volaban, no tenían alas, no tenían hélices y podían desplazarse vertical y horizontalmente, girar. Claro, todo eso es ficción, era ficción. Pero así como la ciencia ficción de Julio Verne se convirtieron en realidades al paso del tiempo, las travesías en globo aerostático, los submarinos, la investigación en el fondo del mar, la investigación en el fondo de la tierra, la luna, que era, digamos, ciencia ficción, pues ahora ya son cosas que forman parte de las realidades, ¿no? Bueno, el de la luna todavía está entredicho. Ahorita que hablamos de simulaciones. Y sobre todo con el último accidente que le pasó a Musk apenas. Y las investigaciones hacia la luna por la NASA después de muchas décadas. Al igual que de Rusia y de China. Como que está entredicho todo eso. Pero bueno. Digo, hablando en cuestión de expediciones donde van humanos, porque han ido robots, han ido bacterias, han ido otros seres vivos, pero no el humano, como en aquel entonces. Bueno, a corto tiempo, a corto plazo, ¿no? A mediano plazo, la tecnología está avanzando a tal punto que, pues incluso Musk tenía el proyecto de ir a Marte, ¿no? Si no se puede llegar a la Luna, pues menos a Marte. Exacto. Pero yo creo que además, ¿a la Luna para qué? En términos financieros, a menos que haya tierras raras, ¿no? Y que valga la pena la inversión para ir a la Luna. Pues el que sabe es China porque es el que tiene bases en la parte oscura de la luna. Fíjate. Entonces, quien invierta y llegue, aunque ya la luna tiene dueño, ya sabías. Algo me platicaste sobre ello. Ahí te mandé hace varios días, mandé un artículo que publicó mi primo sobre eso. Sí, entonces, me acuerdo todavía. Entonces, va a ser la pugna por, bueno, ¿quién es el dueño de la...? Claro que si llegan los chinos, por decir algo, a ver quién les quita el derecho de hacerse dueños de la luna, ¿no? Ahora sí que el que llegue primero y empiece la explotación, pues será el colonizador. Ganó. Sí, aunque nos afecte aquí a la cuestión de los mares y todo lo demás. Pues es válido. Si lo han hecho en la Tierra, pues la luna no está. Pues sí, aunque digamos que es una masa para hacer explotar la luna y afectar, digamos, la fuerza de atracción que provoca los mares, las mareas, los ciclos de las mujeres y eso, pues sería una explotación de proporciones titánicas. O sea, traerse unos cuantas toneladas de tierras raras, pues sí, afectaría algo, pero no creo que mucho. No, sería muy largo plazo. Además, se puede llevar de acá para allá, grava, ¿no? Bueno, vamos a tapar los hoyos. No, pero sí, o sea, hay muchas cosas que, digo, comenzamos hablando de simulaciones, ahorita se están dando, pero solamente queda en eso, en la especulación, porque no, como dices, no tenemos información, muy difícilmente se va a tener acceso a. Muchos toman como información o de los medios,
pero también están sesgados, ¿no? Porque muchos dicen, Todos. no, es que yo tomé de RT, yo tomé de, ahí, se llama algo así de CNG, que viene de China, ¿no? Yo tomé información de Estados Unidos con New York Times o cualquiera, ¿no? Que esté en Estados Unidos. Yo tomé de Sudamérica en X periódico, no. Todos tienen un sesgo, todos, y entonces ese punto medio en el que muchos quieren llegar, pues también puede estar sesgado, ¿no? No, y Entonces, fíjate, lo que tú dices, si ninguna es información, vamos a ponerlo así, si ninguna es una información veraz, todas son sesgadas, el promedio pues, es sesgado, no mejora la calidad de la información. exacto. Entonces, lo mismo da que tomes uno u otro o que vayas comparando unos con otros, porque todo es sesgado. Y esto yo creo que es una cosa importante ya en nuestra cultura, que pocos son los que tienen acceso a la información de veras. La mayoría nos entretenemos con lo que los medios difunden. Incluso poder constatar los hechos es muy difícil, porque todo lo, lo, este, lo vemos a través pues, de toda esa información sesgada. Entonces, ¿cuáles son los hechos? Sería una pregunta. ¿Tenemos acceso a esos hechos? Que no sean triviales, ¿no? Si yo dejo caer mi reloj, pues se cae al suelo y lo suelto. Ese es un hecho, ¿no? Pero no, me refiero a estos hechos que definen el rumbo de las culturas, de la civilización, de la economía, De las creencias inclusive. de las creencias. Fíjate, eso hace rato también ya lo mencionaste. No porque muchos crean algo, ese algo es buena información, ¿no? Sí, hay muchos que lo creen. Pero eso no es garantía de nada. Es como la guerra de Irán y Israel. Pues es hasta cierto punto una guerra religiosa. Desde afuera. Pues es un régimen que está regido por el Islam y el otro por el judaísmo, ¿no? Bueno, quizás de manera histórica podríamos hablarlo así, pero lo que ahorita Ahorita hemos mismo. comentado, a lo mejor eso es una, ¿cómo diríamos en México cuando algo sucede pero no queremos que se entere? Una nube de humo, en la que se justifica, ¿no? El conflicto, cuando en realidad a lo mejor ni están en conflicto, pero se necesitan estos movimientos para que haya beneficios. ¿A quiénes? Pues en este momento pienso que todo tiene que ir a favor de Estados Unidos, porque si no ahorita, desde antes de la pandemia, yo hubiera caído en recesión. Por eso pienso que la pandemia, por eso pienso que el conflicto en Ucrania, por eso ahorita pienso que el conflicto en Medio Oriente, porque es la única manera en la que está aferrándose con las uñas a no caer, porque en el momento en el que el dólar caiga, todos nos caemos, y los salvavidas, por lo menos hasta ahorita, son China, y por allí Rusia anda como que levantando la mano, pero China es el salvavidas por el momento. Si el dólar se cae, ¿no? Entonces yo creo que por eso es que están intentando por todas las vías mantener de alguna manera, por ejemplo, los aranceles es de vamos a pedir, a obligar a los demás que nos paguen una especie de impuesto hacia Estados Unidos para que nos fortalezcamos disque económicamente, aunque nuestros habitantes paguen más, no importa, pero tenemos que recibir ese dinero, entre comillas.
Y pues ellos son los que imprimen el papel. Entonces, también sabemos que cuando se imprime de más, pues a largo plazo eso es perjudicial. Y es lo que han caído en su propio juego, ¿no? Ahorita por eso vemos que aumentan, ¿no?, el tope de deuda. Y vemos que no hay consecuencias aparentemente. Entonces tiene que haber de alguna manera cómo alimentar las empresas. Ahorita, por ejemplo, la bélica, pues ha tenido un repunte en la bolsa en los últimos días, después de que iba cayendo porque como el domo de hierro no funcionaba, las acciones estaban yendo en picada de, ¿sabes qué? Las armas de Estados Unidos son ineficientes, no, pues no conviene. Pues mejor un conflicto, lo echamos para arriba, y es de, no, sí, ahora sí, vamos a invertir en las armas de Estados Unidos. O sea, es todo una especulación económica, política, social, cultural en estos últimos 10 días que, o una de dos, o sí te dan ganas de verlo y analizarlo, especular, reflexionar, etc., o simplemente lo ignoras y le pasas el camino. Sí, sería una alternativa, ¿no? Sí. Entonces, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque ahorita apenas van 10 días y la telenovela se pone buena. Oye, por cierto, ¿no tienes dólares por ahí? Regálamelos. No. Es puro papel. No, los últimos que los utilicé fue para prender el boil. Caray. Yo, el último, para prender un puro. Mira. ¿No ves cómo dibujaban hacia los ricachones? No, eso lo vi en una película tipo de encendiendo cigarrillos con $1. Dinero. ¿Sí? No, pero no, sí, se cae el dólar, nos caemos todos y vamos a ver de quién nos agarramos. Pero esto no va a pasar ahorita. Fíjate. No sé, va a tardar todavía por lo menos unos 10 años, 15 años en verse. Fíjate, hablemos en términos de riqueza. Pensemos en que hay una bolsa. Pensemos en pastel. La riqueza que existe es un pastel. Lo puedes dividir en dos, y mitad para unos y mitad para el otro. Esa sería una forma de repartir el pastel. Pero no puedes decir, vamos a dividirlo en 3 mitades. No, nada más tienes 2 mitades. Puede haber una mitad y 2 cuartos. No. ¿Por qué van a dividir esta mitad que es mía en cuartos? Mejor que dividan la del otro en cuartos. Bueno, vamos a dividir todo el pastel en 3 tercios. No, ¿por qué? Si yo tengo la mitad, no quiero tener menos, es más, quiero más. Entonces la disputa por la riqueza, que es finita, es la que provoca, digamos, conflictos. Por eso es que los movimientos democráticos tienen que ver con una mejor distribución del pastel. Pero no, eso no implica que los que tienen una rebanada de pastel quieran ceder, ni siquiera las migajas. Antes se arrebataba el pedazo de pastel por medios violentos. Ahora yo lo que estoy viendo es que está avanzando a partir de la no violencia una civilización distinta. Claro que tiene antecedentes. La postura no violenta es de larga data. Pero creo que es mucho más antigua la postura de que por medio de la guerra se produce la riqueza. Y puede ser que se transforme la riqueza que existe en otro tipo de riqueza, pero
No se puede inventar más de lo que ya se tiene. Pienso en términos de la física, ¿no? La teoría de la termodinámica. La energía es la misma, siempre. Nada más se transforma. No se incrementa, no disminuye, se transforma. Esa metáfora para mí funcionaba bien. O sea, decía yo, sí. Pero también debo decirte que las últimas semanas he estado leyendo que esa es una visión termodinámica del universo, pero no necesariamente es la correcta. Entonces, en la torre. Entonces, ¿cómo así las creencias? ¿Cómo justificar nuestras creencias? La gente, como tú dices, la gente puede decir, no, pues al volar, me quedo con lo que yo creo, no, pero a ver, si tienes tantita curiosidad, ¿cómo justificas tus creencias? No basta con decir, es que la mayoría cree en lo que yo creo, no. Así no ha funcionado la humanidad. Entonces, nada más por curiosidad, te puedes preguntar, bueno, ¿y en qué me baso para creer lo que creo? Ya, para concluir rápidamente, pues eso es filosofar. Y todo el tiempo el hombre ha filosofado, desde que descubrió que algo había afuera de él, ¿no? Esos protohombres que se sorprendieron. O sea, no puedo reproducir esa sorpresa original. Y ¿ahora qué? Porque lo estoy haciendo con palabras, ¿no? Pero ese sentimiento de ¿dónde estoy? ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? Ese inicio de la conciencia, pues que hizo que nuestro cerebro llegara hasta donde está en este momento, ¿no? Que por cierto, lo celebramos. Y lo estamos celebrando construyendo cerebros artificiales, porque ya no nos satisface el biológico, ¿no? Entonces, un poco para que te vayas a dormir tranquilo, te dejo esa reflexión, Roberto. Pues yo para terminar nada más diría que el miedo sigue siendo un gran instrumento de manipulación colectiva. Sí, política, es un instrumento político. Entonces, ahorita en estos últimos días, el miedo ha sido importante para tomar una posición, algo parecido a lo de Ucrania y Rusia, ¿no? ¿A quién le vas? Cuando este tipo de situaciones es de no tienes que irle a nadie. Tendríamos que ir más allá de solamente ver quién es el que gana o pierde, porque la mayoría lo ve así de manera dicotómica. Fíjate que esto que estás diciendo, tengo un amigo que le gustan los deportes, pero no tiene equipo favorito, ¿eh? Él dice, no, si voy al básquet me voy a divertir viendo que juegan básquet. No me importa quién gane, quién pierda. Chihuahuas. Y si va a haber un partido de fútbol, también quiere ver buen fútbol, no quién gana ni quién pierda. Pero ¿cuántos de esos hay? Muy poquitos. O sea, que se diviertan por el hacer, nada más por el hacer y no por el favorecer. Pues es que es más fácil crear fanáticos. ¿Sí? Que personas que disfruten lo que está pasando. Es decir, así que es. Justifiquen el bien y el mal a decir, oh, esto creo que me hace bien o me hace mal. Pero bueno, ¿Por qué el mal me hace bien? Porque también el mal es bueno y viceversa. Bueno, por lo menos no puedes entender qué es el bien sin el mal.
veámoslo como moneda. Si una cara es el bien y la otra cara es el mal, no puedes destruir el mal sin destruir la moneda. Pues ve el yin y el yang. Ahí está la idea, que es la visión dicotómica, ¿no? Binaria, pues, no sí, binaria. Pero aún así, quien nada más se queda de un solo lado, de la luz o la oscuridad, pues tiende a todo el tiempo justificar o culpar lo que pasa en ese lugar, pero no saben lo que pasa del otro lado. Es como aquel borracho que le pierden las llaves y le dice el que viene ahí atrás de él, ¿no? Oye, ¿no has visto mis llaves? Y le pregunta el que viene, dice, pues, ¿dónde las perdiste? Pues por allá. Dice, oye, pues busca por allá. No, es que tengo que buscar aquí porque aquí hay luz, allá no hay. Sí, sí. Entonces, algo sucede más o menos parecido con lo que está pasando. A donde dé el foco, ahí ponemos la atención y pues por falta de información, pues solamente podemos especular lo que pasa del otro lado. Y fíjate, prestar atención es fijar un foco, ¿no? ¿Y qué significa esto? Desatender lo que no está enfocado. O sea, el prestar atención, demasiada atención a algo, necesariamente te obliga a desatender todo lo demás. Ese es el significado de la atención. Entonces, cuando tú fijas la atención en una pequeña porción del universo, te pierdes todo lo demás. Y esto hasta en la ciencia, ¿eh? Claro. Te especialistas en algo muy pequeño y ¿qué? ¿Y todo lo demás? No, pues no es mi especialidad. No manches, oye, en fin. ¿Qué es lo que se trata de evitar en la física cuántica ya? Y fíjate que es en el concepto de educación. O sea, una persona educada no se pierde en minucias. Presta atención a todo lo valioso, lo bello. Entonces, concentrarse en algo y perder el disfrute del cine, de la música, del teatro, de la gastronomía, pues nomás no, ¿eh? La vida es todo eso y la puedes disfrutar. No, nada más concéntrate aquí, aunque comas puros frijoles. En fin. Ya estamos, ya estamos a punto de irnos a dormir. Ay, por cierto, ya nos echamos más de 1 hora, 3/4. Sí, ya. Vamos a despedirnos. Bueno, recuerden México, el árbol de los 1000 frutos. Nos vemos la próxima ocasión. Hasta entonces.